Esto es por la cual las mujeres, las familiares de víctimas, tienen que estar tomando sedes, salir a manifestarse, tener que salir a hacer pintas aunque no les guste a la gente. Por esto, y otros casos que hay, compas, que pues yo creo que hay gente que no quiere entender esta situación. Y a través de Grieta menciona que esta Fiscalía de Zacatecas, que obviamente no ha hecho nada para detener a criminales, nada más va sobre uno porque le estorba al otro y te dice el otro que es el cartel del noreste o el cartel de Sinaloa, que tú tienes que ir nada más sobre uno, pero no contra los tres o contra los cuatro que existen en Zacatecas, probablemente. Pues estos encubrieron a un violador adolescente. De hecho, compas, esta nota es del 29 de agosto, yo sé que haya pasado muchos días. Precisamente, una de las que defendió a esta menor de edad es amenazada de muerte. Pero primero vamos con el antecedente. El acusado fue detenido en flagrancia violando a una menor de edad, pero la Fiscalía de Justicia de Zacatecas fabricó pruebas, destruyó indicios, no investigó material genético ni huellas dactilares. Colectivas de mujeres de todo el país acusaron tráfico de influencias y corrupción. A través de, les digo, la publicación de Grieta, escrito por Dalia Sousa de Zona Docs, las colectivas y mujeres organizadas de Zacatecas, Yucatán, Ciudad de México y demás estados del país se unieron para denunciar que la Fiscalía General de Justicia de ese estado encubierto al probable violador de una joven menor de edad que fue detenida en flagrancia. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia del Estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado, obviamente, han tolerado estos delitos y violaciones a derechos humanos sin que hasta ahora se hayan pronunciado al respecto, pese a que sus representantes se encuentran notificados de la situación. De acuerdo con el representante legal del adolescente, esta fiscalía ha montado una farsa en investigación del delito de violación para favorecer a este violador y con ello incurrido en una serie de delitos que afectan directamente el acceso a la justicia de la víctima y podría dejar libre al agresor sin sanción. Entre ellas, la defensora advirtió que el abogado del acusado entregó un expediente clínico del IMSS falso. Por otro lado, no se realizó la confronta entre el material genético encontrado en el cuerpo del adolescente y el ADN del agresor. La MP, adscrita al área de adolescentes en conflicto con la ley, alegó que no fue posible debido a la cantidad mínima de espermatozoides en la muestra, pero tampoco compararon las huellas dactilares encontradas en el vehículo donde el sujeto fue detenido en flagrancia y se falsificó el número telefónico que permitiría obtener la sábana de llamadas y la geolocalización del victimario. La agresión ocurrió el 2 de abril y luego de que esta serie de omisiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos, entre ellos la revictimización, la violencia institucional, la presentación de pruebas falsas y el tráfico de influencias, el jueves 27 de agosto se llevó a cabo el juicio oral que podría dejar en libertad a este violador y, en opinión de las defensoras, a un feminicida en potencia. En rueda de prensa el pasado 25 de agosto, diversas colectivas feministas en el estado de Zacatecas, así como mujeres organizadas de Yucatán, Ciudad de México y demás entidades del país se unieron para denunciar que en Zacatecas las dependencias encargadas de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, jóvenes y niñas protegen violadores y encubren feminicidas en potencia. Bajo la consigna "No estás solas, nosotras sí te creemos", las defensoras narraron que los hechos acontecieron el 2 de abril del 2020 o del año en curso, cuando un joven de 16 años de edad con premeditación y engaño sacó de su casa al adolescente que después sería su víctima. La alcoholizó y pues ya saben lo que sucedió de todas las formas posibles: oral, anal y vaginal. Mientras ella estaba inconsciente, describieron las colectivas en un comunicado. Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, Zacatecas, lo detuvieron en flagrancia esa misma noche y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero podría o pudo haber salido libre el 27 de agosto, ahorita lo checamos. La defensa de la víctima acusa corrupción, tráfico de influencias, pruebas falsas, desprotección a la víctima y la protección al presunto agresor. Todo ello con la omisión del Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. El escenario de impunidad creado por la Fiscalía hace que el violador de esta niña pueda salir libre el jueves 27 de agosto, ya que la Fiscalía monta una farsa de investigación de este delito de violación, favoreciéndolo con todas las pruebas para exculpar a este delincuente, señalaron en su comunicado. Las violencias de las que fue víctima ese día 2 de abril no pararon después de que llegó la policía de Guadalupe a aprender a su agresor. Aquello apenas sería el principio de lo que impunemente ha permitido el sistema de justicia patriarcal encabezado en el Estado por el jefe de plaza, Alejandro Tello, obviamente del narcopri.
La adolescente debió esperar por más de 3 horas, desde las 3 a las 6 de la mañana, en la misma sala donde se encontraba la familia de su victimario, luego de iniciar con todos los exámenes médicos, psicológicos y periciales. No dejó de recibir humillaciones y agresiones hasta que por fin fue recibida para ser sometida a otro proceso revictimizante que duró casi, fíjense nomás, 10 horas. Según refiere la representación legal de la adolescente víctima, pese a las dificultades que se tuvieron para que los agentes del MP adscritos en el área de adolescentes en conflicto con la ley hicieran su trabajo, las investigaciones, pues no iban tendientes a favorecer al violador. Sin embargo, advierte que esto cambió el 3 de junio cuando el imputado contrató a un abogado particular, al que se le describe como un hombre corrupto y sin escrúpulos que se está valiendo del tráfico de influencias y corrupción para comprar autoridades. No dudamos que esté involucrado con grupos narcoparamilitares, ese abogado, por ahí ya después les mencionó esta situación. Bueno, y es que ahora el abogado fungió como director de investigaciones en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas durante el mandato de la ex jefa de plaza, Amalia García, pues, del narco PRD. Para las colectivas, este hombre ha sido el principal criminal detrás de toda esta farsa procesal. Y bueno, entre otras irregularidades y delitos cometidos en el proceso de investigación de la Fiscalía del Estado, se encuentran, por ejemplo, la alteración de expediente médico, un expediente clínico falso del IMSS, el cual señalaba que había acudido a una cita médica el día 7 de julio cuando se encontraba en un centro de internamiento, todo con el objetivo de pedir un cambio en la medida cautelar concedida que ofrece beneficios a los adolescentes en conflicto con la ley cuando tienen problemas de salud. Indicaba que padecía espalda bífida, además de otros padecimientos que le impedían cargar el cuerpo de la mujer. O sea, todo era falso. Entonces, la defensora de la víctima solicitó al juez especializado en justicia para adolescentes que requiriera al centro de internamiento un informe sobre las entradas y salidas realizadas por el acusado. Con ello solicitó al IMSS un informe para conocer el expediente clínico presentado. Así pudo conocerse que el centro de internamiento nunca concedió un permiso al imputado para acudir a una cita médica, y dos, que la nota médica fue alterada. Fíjense nomás. Sobre todo, de que este expediente clínico que presentó la defensa, el IMSS ya tiene una investigación en curso. Ante estas pruebas, todas luces falsificadas, la abogada de la víctima solicitó al juez la suspensión de la audiencia programada para ese día. Sin embargo, otorgó un plazo de 24 horas para demostrar la ilicitud del expediente, y posterior a ello lo amplió 3 días porque el abogado del imputado alegó que no podía asistir. Fíjense nomás, que tenía otra audiencia que atender. La audiencia intermedia se tenía programada para el 21 de agosto, pero fue pospuesta hasta el 24, es decir, la abogada de la víctima. Esto es absolutamente absurdo e ilegal, esto lo mencionó. Esta decisión pues impactó directamente el tiempo. Perdón, me tengo que saltar algunas cosas porque está bastante largo y ahorita tengo que señalar lo de lo que le pasó a esta defensora, que la amenazaron. También el cambio de números telefónicos. La adolescente agredida entregó el número de teléfono del agresor para que fuera investigado por la fiscalía el mismo 3 de abril. Entregó una captura de pantalla para que las autoridades pidieran sábanas de llamada y geolocalización. Sin embargo, en los trámites, la agente del MP no usó el celular del acusado, sino pidió que se investigara al de la madre del agresor. El número de teléfono que el MP puso en solicitud, que firmó el fiscal general, era de la madre del violador. Esto a pesar del 3 de abril, la niña entregó a través de su madre capturas de pantallas con una conversación en WhatsApp. Fíjense nomás, y le cambiaron esa situación. Impactaron además que todos los resultados de esta sábana de llamadas y geolocalización errónea, se desprende que el agresor no habló y tampoco estuvo en el lugar de los hechos con la víctima. O sea, se lo cambiaron ahí. Qué lamentable. Violencia también con la que el agresor violó a esta joven. No solicitó el perfil genético del acusado. Si de haber sucedido así, se tendría certeza científica de lo señalado por la adolescente, pero pues la dejan en ridículo y esto no se vale, compas. Asimismo, la madre de la joven habría solicitado al MP realizar todas las pruebas genéticas hasta el día 3 de abril. El MP señaló que se encontraron 2 espermatozoides. O sea, ¿ustedes lo creen? A decir del representante legal de la víctima, tras consultar a diversos peritos forenses, esto es falso, y si bien se presentaron ante el juez todos los fundamentos científicos para solicitar la reapertura de la investigación. No hay un informe pericial de lofoscopía, no comparó ni confrontó las huellas dactilares, esta Fiscalía del Estado, encontradas en el automóvil. El MP, pues,
adscrito en adolescentes en conflicto con la ley, no habría hecho esta confronta porque para ellos no era relevante en la teoría del caso. Fíjense nomás. En fin. Con esta acción se buscó aumentar la temporalidad de las lesiones y orientar a que la violación de la niña no pasó, que la niña estaba mintiendo. No puede ser posible. Y no solo estas irregularidades, delitos y violaciones que rodean la investigación del caso, también el Tribunal Superior de Justicia se encuentra enterado de todo lo anterior desde que se llevó la audiencia intermedia hasta que se le solicitó que las corrigiera aplicando el control de convencionalidad y reaperturando la investigación, pero el juez a cargo se negó. El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas es un violador más de esta niña porque en esa audiencia intermedia del día 24 de agosto se incluyeron para pasar a juicio pruebas tergiversadas mediante las cuales se favorece al imputado. Fíjense nomás. Desde el 15 de mayo el presidente del tribunal tiene conocimiento de estas situaciones. Lamentablemente denuncian las colectivas junto con la abogada y la familia que estos hechos de corrupción y violación a derechos humanos han ido en aumento, enfrentando hoy un escenario de impunidad total. Además, existe una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 19 de julio del 2020, pero la titular ha ignorado y no ha emitido ninguna recomendación. El jueves 27 de agosto se llevó a cabo el juicio oral, ahorita vemos que fue la sentencia, y pues pese a ello, el pasado lunes 24 se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la cual la decisión es absurda y violatoria al derecho de la adecuada defensa para la víctima, mientras que se otorgó tiempo al abogado del presunto para preparar un escenario de impunidad. Esto al tener 16 años, el agresor solo puede recibir una pena máxima de 5 años, aún así el MP buscó que la pena se calculara en 3 años. Sin embargo, hasta ahora han advertido que existe temor fundado en las siguientes situaciones durante la audiencia de este 27 de agosto, que la Fiscalía haya manipulado a través de testigos, policías de investigación y peritos, y actuaciones del MP, que el Tribunal Superior de Justicia continúa protegiendo al violador, y 3, que los poderes públicos protejan al violador, ejerzan presión sobre tribunales federales. También le habían dicho al desgobernador que controlara las acciones sobradas de corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública y funcionarios, que se podían prestar al tráfico de influencias y corrupción en este caso, al IMSS a través de su delegada estatal, pues donde se cometió un delito federal al falsificar documentos oficiales, al presidente municipal o el jefe de plaza de Guadalupe, Zacatecas, a la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, en el acto más grande de sororidad y tras escuchar las palabras de la familia de esta adolescente, quien refirió que el daño ocasionado es irreparable y lo único que buscan es justicia para ella. Al grito de no están solas, nosotras te creemos, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Perdón que sea largo, pero lo que les voy a enseñar a continuación es lamentable lo que pasó después de esto. Déjenme ser. Mara Muñoz es la defensora de esta chica y aquí menciona a Trino Maldonado sobre un comunicado en la cual, aquí dice, para todos los que quieran escuchar y leer, el papel de lengua indígena chiriguana significa piel de Dios porque es un instrumento que sirve para enviar mensajes a las amigas y amigos que están lejos. Por razones metafóricas quiero pensar que hoy escribo en puño y letra una gran hoja de papel, aunque siento que por ello disiento del significado establecido para este y otros asuntos. Primero, que la divinidad es un ente masculino porque para mí lo opuesto en la feminidad sin clichés. Obviamente, segundo, y como conclusión de estos 40 años de vida, he entendido que las amistades no existen, sino que las hermandades se construyen en los caminos de la vida y estas no de la sangre. Tercero, no creo en la lejanía material, aunque la realidad de este sistema no los imponga. A pesar de todo lo anterior, me comunico a través de este medio. Ahorita les explico rápidamente. Voy a decir, del día 5 de septiembre, como un acto desesperado, escribí una carta de oficio que selló que a todas las autoridades interesadas en gobernar este pobre estado de Zacatecas, pobre no solo económicamente para la desdicha de una gran mayoría que se ve condicionada en el inframundo, de las carencias más básicas en un sistema en el que no tiene precio y que todo se vende, en el que hay que pagar por todo y unas pocas o muchas monedas, pobre además y sobre todo pobre porque nos gobierna la miseria humana y con ello nos han arrastrado desde hace más de una década al horror cotidiano que normaliza las desapariciones, asesinatos, feminicidios, teniendo como escenario la cultura de la violación, la cual ha permanecido históricamente en este mundo occidental, del que somos parte y se agrava día con día.
Déjenme ver si es la que estoy... Mm, no, sí, sí es ella. Pues sí. En la carta de ayer, una búsqueda en los días, contar con el apoyo sobre todo para la seguridad de mi madre y de la Guardia Nacional. Escribí esta carta para que no, porque no jerarquice la ética de las instituciones. ¿Quién soy yo para hacerlo sobre la experiencia de la gran mayoría? Cada quien tendrá su historia y las reconozco, son terribles. En lo personal, mi intención era y sigue siendo que todos los entes políticos que gobiernan y desean gobernar esta catástrofe humana llamada Zacatecas sepan la situación a la que me ha llevado a la defensa de los derechos humanos y que todas las instituciones de estos entes políticos representan, asuman la responsabilidad pública si algo le sucede a mi familia. En lo personal he decidido estar fuera de las instituciones del Estado porque en parte he sido testiga desde dentro y desde afuera. Desde sus efectos adversos de nuestras vidas no deseo bajo ninguna circunstancia volverse parte de ello. Sin embargo, me reservo mi derecho pleno de ser, como ser humano a pronunciarme públicamente y protestar cada vez que sea conocimiento un hecho violatorio a los derechos humanos, sobre todo y ante todo de mujeres y niñas. Con esta carta termino por ahora los pronunciamientos públicos sobre el caso que me ha ocupado en las últimas semanas y es este. Hasta que algo surja y en mi legítimo interés propio y derecho debo alzar la voz. Lo hago porque afortunadamente el trabajo realizado a muchas mujeres solidarias, a quienes llamo hermanas, ha construido la posibilidad de que en algún momento llegue la justicia, aunque se hagan las migajas de ella que nos puede dar este sistema a las mujeres y niñas. ¿Cómo se puede reparar a una mujer o una niña rota? Desde el Senado de la República se han comprometido a ejercer las facultades constitucionales y legales que la ley les otorga celeridad al juicio de amparo ante la Suprema Corte. Por su parte, esta Suprema Corte, que ya tiene conocimiento formal mediante la demanda de amparo interpuesta del reclamo y lucha por obtener justicia, no lleva nombre y apellido y es que en nombre de todas esas niñas que desde el anonimato sufren injusticia y vejación, incluso en sus manos de sus propios parientes y después de las instituciones del Estado, si no es así, ocurre algo extraordinario. La justicia no llega a muchos ojos en México y el mundo estarán pendientes de la actuación de las autoridades del Estado de Zacatecas y de México. Las cosas no están bien en Zacatecas ni con este caso ni con los derechos de las mujeres y niñas en general porque habiendo logrado muchas cosas sin precedentes para una víctima de violencia sexual, el Estado usa los medios más ruines para privarla de sus derechos. Sí, sí está relacionado con el caso y lo más importante es su dignidad, no solo a ella, sino a todas las niñas, a todas. La violencia sexual contra las niñas y las mujeres es un horror de orden público, interés social, por el simple hecho de que en este país cada día asesinan a 10 mujeres y niñas solo por el hecho de ser mujeres y la violencia sexual está en el origen de esta muerte en vida que nos condena. El control de las cuerpas feministas y su mercantilización persistirán porque son la base de este sistema patriarcal y capitalista, pero no dejaremos de luchar por ello. Este control de las instituciones no sería posible sin el acompañamiento de defensoras y defensores de derechos humanos, como el ex sacerdote y férreo combatiente de la violencia sexual hacia las infancias, Alberto Atié Gallo, que por cierto denunció muchas cosas que ocurrió con Maciel, el güey este que sigue impune, la querida y cálida Lídice Rincón Gallardo, que por cierto es hermana de Gilberto Rincón Gallardo, el trabajo valiente de César Valdés, ellas y ellos, como muchos otros y otras, el ejercicio de su legítimo interés, han estado y seguirán pendientes de que haya justicia para todas las niñas y niños en este estado y país, como lo han hecho durante décadas de trayectoria. Mi decisión fue tomada porque para mí el interés superior de la niña de la que acompañé en este caso y de otras que acompaño, y de todas las demás que ojalá nunca tengan que vivir este horror, ha sido y este será lo principal. Ninguna persona debe estar por encima de ellas, porque ni las niñas ni las mujeres somos propiedad de nadie. Yo continúo con otras compañeras a quien acompaño legalmente hasta que la dignidad se haga costumbre. Mara Muñoz Galván es la defensora que llevó esta defensa para que esta menor obtuviera justicia. Esta chica que fue violada por un adolescente de 16 años, de verdad, compas, fue amenazada de muerte, pues obviamente por quienes creen, por los que encubren a grupos narcoparamilitares y que nada más atacan a uno, hacen un argüende de que hay, ya detuvimos a Cartel de Jalisco y luego y los demás, el Cartel del Noreste, la Línea, el Cartel de Sinaloa, que esos nada más quedan ahí impunes y hasta ahí, porque parece que están encubriendo a estos
a estos grupos criminales. Por eso se me hizo muy raro esta supuesta, ¿cómo le dicen, compas? Este supuesto operativo en Guadalupe, que ya vean, estuvo muy raro y ahora ya entendemos dónde está la situación. Agradecer a Trino Maldonado y perdón que el video sea largo, pero esto es importante, lo que está pasando en Zacatecas. Y disculpen que me haya tardado, tenía que corroborar porque el nombre de ella no aparece en la publicación de Grieta y aquí pues tuvo que aparecer públicamente porque ella fue la que llevó la defensa de este caso. Al pendiente de este asunto y vamos a redifundirlo. Saludos, compas.